Tov, Bezrat Hashem, después de algún tiempo de no poder transmitir debido a un poco de no sentirnos muy bien, pero nos sentimos ya bastante recuperados, Baruch Hashem, y queremos hoy hablar de un tema muy importante, el problema de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Creo que entender la raíz, entender la base de todo lo que está pasando en el mundo, Bezrat Hashem nos va a ayudar a nosotros no solo a tener calma y paciencia, sino también a esperar muy pronto la revelación de la santidad de Dios. Yo creo que muchos estaban esperando que yo dijera la revelación de Moshiach o la venida de Moshiach, lo cual es cierto. Todos esperamos la redención de Akadosh Baruj Hu a través de Moshiach. Sin embargo, muy pocas personas se ponen a pensar que lo que Dios va a hacer en el tiempo de la venida de Moshiach Tzidkenu es revelar su santidad en este mundo bajo, en este nivel, en el mundo material en el cual nosotros vivimos. Pero antes queremos dedicar este Shiur Torah a la sanidad completa, Refuah Shlema, de Abraham ben Jacob, de Zion ben Dina, de Odelia bat Sara, de Eduardo, de Amalia y otras personas que nos han pedido dedicar este shiur. Y sin antes tenemos que hacer nuestras 3 monedas de tzedaka con lo que dice la escritura. El Rey Shlomo Amelech escribió: tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka lo que hace es alejar la muerte. 3 monedas de tzedaka. 1, 2, 3 y partimos. Queremos comenzar con esto, que vamos a tratar de entenderlo de manera lo más sencilla posible. No queremos entrar en profundidades que ni siquiera nos van a ayudar en mucho, sino vamos a ir tratando de entender conceptos, por lo menos esos conceptos tan importantes de la Kabbalah, los conceptos de la Hasidut, los conceptos propios, por supuesto, de la Torah de Akadosh Baruj Hu. Hay un pasaje estudiando en el Talmud, en Masejet Yomá, en la página 39a de Masejet Yomá, hay una Gemara que nos deja a nosotros pensando algo muy importante. Dice la Gemara: si un hombre se santifica aquí abajo, aunque sea ínfimamente, es santificado en gran medida desde lo alto. Nos recuerda, por supuesto, lo que está escrito en Levíticos capítulo 20, verso 7, que dice: santificaos a vosotros mismos y seréis sagrados. ¿Qué significa santificarse? ¿De qué santificarse? ¿De qué apartarse? Y si yo me aparto del mal, ¿eso es todo lo que consiste en la santificación? En el mundo que vivimos es un mundo plagado de mal. ¿Pero qué es el mal? ¿Es el mal aquello que a mí me choca? ¿Lo que no va con mis preceptos o con mi religión? Y por eso yo digo, pongo la etiqueta y digo, ¿esto es el mal? ¿O el mal es algo más? Vamos a comenzar con un principio fundamental. Como dije, que Akadosh Baruj Hu tome el mérito de este shiur, que lo hacemos con todo nuestro corazón y toda nuestra atención para las personas que hemos mencionado, que Akadosh Baruj Hu los sane completamente, los levante, les dé fuerzas, y todo malestar, sea dolores, sea dolores de cabeza, sean mareos, sea cualquier malestar que estén sintiendo, sea quitado en los méritos de la Torah Kedushá que estamos transmitiendo desde este lugar. La Torah nos dice la Hasidut, esto es lo que enseña el Alter Rebbe y la Hasidut por completo. Nos dice que la Torah es la palabra revelada de Dios. Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, el criterio
del bien de la Torá es el bien absoluto. También nos dicen o nos enseñan nuestros rabinos que el mal, según el criterio de la Torá, es el mal absoluto. En otras palabras, todo aquello que la Torá le manda al hombre hacer, todo aquello que la Torá Kedushá le permite al hombre hacer, es sin lugar a dudas el bien absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Es el bien absoluto. Sin embargo, todo aquello que la Torá le prohíbe al hombre hacer, sea en palabras, sea en pensamientos, sea acciones, sea lo que sea, podemos estar seguros que todo aquello que la Torá prohíbe hacer es el mal absoluto. Es el mal absoluto. Ese es el principio fundamental. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona en un momento de necesidad espiritual, sea cualquiera sea la necesidad, doblega sus rodillas y se pone a orar a una deidad, sea invocar el nombre de un ángel, sea invocar el nombre de algún profeta, el nombre de algún santo, el nombre de algún personaje de la historia, y confía que a través de orarle a ese personaje va a recibir respuesta, eso es mal, según el criterio de la Torá, en absoluto. No importa cuánto la persona tenga fe, pueda llorar, pueda sentir ciertas presencias extrañas, la Torá dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como la Torá lo dice, poner un dios extraño, ajerim, delante de Dios es el mal absoluto. Sin embargo, una persona rechaza y se deshace en su mente que algún ser humano le va a ayudar, que esté en el cielo, algún ángel, algún personaje, algún profeta, algún fundador de religión, algún falso mesías, y en nombre de ese falso mesías empieza a orarle a Dios que le mande, que le dé, es mal absoluto. Pero si la persona se limpia de eso, se libera de eso y le ora directamente a Dios, esa acción, según la Torá, que dice, capítulo 20 de Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si la persona se libera de ideas falsas o de dioses falsos o de orar a deidades que no existen, por supuesto, y se dirige solo a Dios, en ese momento, en ese instante, la persona está practicando el bien absoluto. El bien absoluto. Pero ¿de dónde viene el mal? ¿Y qué es el mal? Bueno, nosotros hemos aprendido de nuestros rabinos, no solo de nuestros rabinos presentes hoy en nuestro tiempo, sino también de aquellos sabios del ayer, de los cabalistas, de los grandes hombres maestros de Israel. ¿A partir de dónde y qué es el mal? Bueno, el mal nosotros podemos verlo, según la Torá lo describe, aquellas cosas o aquellas acciones, palabras, pensamientos que más fluyen, dice el libro del Tania, y se derivan de 3 clipot impuras. ¿Qué es clipot? ¿Qué es una clipa? Una clipa en lenguaje, vamos a decirlo, cabalístico, es una cáscara, como la cáscara de una naranja. Ya lo entendimos bien. El nombre parece muy sofisticado. Pero en realidad clipa es cáscara, lo que cubre una naranja. El mal tiene 3, vamos a decirlo, clipas, 3 cáscaras, que encubren al bien o la santidad. Una exterior, una luego
abajo del exterior y que está en medio entre la última y la superior, y esa que es intermedia, esa cáscara intermedia entre la santidad y el mal, eso que cubre la santidad, entre la santidad y el mal, en términos cabalísticos se llama Sitra Noga o Klipa Noga. Es decir, que tiene también cierta santidad, pero también tiene elementos de impureza. Tiene Kedusha y tiene impureza. No así la última, que es la Sitra, la Klipa, que esa no tiene ningún tipo de santidad. Ahora, ¿cuál es el trama de todo este cantidad de palabras y de términos y Kabbalah y Torah y todo eso? La idea central. Cuando yo hago un acto que va de acuerdo a la Torah Kedusha, y quiero decir algo, ninguno de nosotros, nadie es perfecto. Todos nosotros tenemos una inclinación al mal. Todos somos imperfectos, mortales, de carne y de sangre, hueso y sangre. Nadie es perfecto. Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, que alguien, un ser humano imperfecto, de carne y hueso, que aprendió, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Y la persona empieza a reflexionar y la persona dice, no, you know what, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a participar en una reunión de idolatría, o que le canten a un hombre, o que adoren a un ser humano, o que le recen, o que le oren, o que le pidan favores a un ser humano. Yo no vuelvo a eso. ¿Qué es lo que la persona está haciendo? Está tomando un pensamiento, una decisión que se va a convertir en palabras, que se va a convertir en acción, que va a hacer que la santidad, que la Kedusha de Dios fluya a su vida. ¿Entiende? Quiere decir que la santidad o la Kedusha, la energía de la Kedusha, puede fluir a nuestra vida. Y no por un arte de magia o vamos a sentarnos en una silla a ver hasta cuándo va a venir esa energía. No. No. Sino que al hacer algo que la Torá nos manda a hacer, la Kedusha está fluyendo hacia nosotros. Y eso es lo que leímos en las páginas del Talmud, en Gamará, que lo acabamos de leer. Muy sencillo. Los sabios, ¿saben? Los sabios no nos están enredando la cabeza. Los sabios nos dicen bien claro. Es como hablarle a un niño de 5 años. Que dice, si un hombre se santifica aquí abajo, aunque sea ínfimamente, es santificado en gran medida en lo alto. ¿Qué está diciendo la Gemara en Masejet Yomá 39 Amud Aleph? ¿Qué está diciendo? ¿Saben qué? ¿Quieren ustedes que la Kedushá de Dios fluya a sus vidas? Aunque sea ínfimamente, hagan el esfuerzo de santificarse. ¿Y qué es santificarse? Hacer lo que la Torá nos manda hacer. No se necesita tener, Baruch Hashem, no sé por qué, pero Baruch Hashem, voy a decir algo, espero no ofender a nadie, pero no se necesita ser rabino, no se necesita ser sabio, no se necesita ser, ¿qué puedo decir?, un cabalista profundo para entender que tu neshama, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo y todo lo que hay dentro de nosotros puede recibir hoy mismo, en este instante, Kedushá de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que la Torah te dice que hagas. Fluye
La santidad. Por ejemplo, ¿qué hicimos hace un minuto? Y si tomamos un frasco, una caja donde hay tzedaka. Ok, tenemos la tzedaka. Y luego tomamos 3 monedas. Esto es físico, las monedas son físicas de metal. Y las echamos. Al echarlas, ¿qué fluyó en nuestra vida? Kedusha, porque ¿quién nos manda a hacer tzedaka? ¿Quién es el que dice en el Salmo que Dios abre sus manos y da de comer? Lo mismo, estamos imitando al Creador, Baruch Hashem. Y fluye la tzedaka y fluye la kedusha. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hacemos actos que van contrarios a lo que la Torah prohíbe? Va a fluir, pero no kedusha, no santidad, sino va a fluir una energía de inmundicia, de suciedad espiritual que tarde o temprano nos va a afectar. Tarde o temprano vamos a empezar a sentir ataques de pánico, inseguridad, incredulidad. La oración no me sirve para nada. Vamos a empezar a abandonar la senda de la emuná, la senda de la fe. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la energía de la kedusha se acumula en nosotros. Igual la energía del mal se va acumulando en nosotros. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo totalmente claro para que todos lo aprendamos. ¿Qué hace una persona que va al gimnasio? Hace músculos. ¿Es que de la noche a la mañana va a salir del gimnasio con músculos? No, tiene que perseverar. Está recibiendo esa energía de sus músculos y todo va a funcionar. En cierta ocasión se acercó, voy a traerlo como un ejemplo que muy interesante, sencillo de aprender. Se acercó un joven a su rabino y le dijo, Rab, ¿por qué me aburre la sinagoga? ¿Por qué me aburre orar? ¿Por qué me aburre leer Torah, estudiar Torah? No siento ninguna motivación. Y el rabino le dijo esto. Escuche lo que le dijo. Le dijo, es muy normal. Porque tú te vistes de judío, porque eres judío. Te vistes de judío, te pones kipa, te pones tzitzit, pero no vives como judío. Vives como los demás, imitando, hablando como ellos, con malas palabras, con maldiciones, etcétera, etcétera. Comes como ellos comen, bebes como ellos comen, imitando a las personas, vamos a decirlo, groseras y grotescas y mal, de maneras con una energía negativa. Tú piensas, le dijo, que vas a venir a la sinagoga de la noche a la mañana y vas a empezar a tener una gran emuná en Hashem. No, ¿por qué? Porque la energía que este chico estaba recibiendo no es la energía de Dios, es la energía del mal, es la energía del mal. Si trajará. Entonces, es aquí donde nosotros vemos que hay 3 términos importantes que vamos a ver. El primero ya lo vimos, la base de todos ya lo vimos, muy importante. La Torah es la palabra revelada de Dios. Todo aquello que la Torah nos manda a hacer, si lo hacemos, pues recibimos la energía del Eterno, la energía de Kedusha, recibimos presencia divina, pero todo aquello que la Torah prohíbe hacer, el momento que lo pensamos, lo hacemos, lo ejecutamos, estamos recibiendo la energía del mal. 3 palabras importantes. Hablamos de las clipas. Las clipas son, dijimos, cáscaras intermedias, cáscaras de inmundicia espiritual, suciedad espiritual. El libro nos dice que la palabra klipot, hitzonim y sitra ajara
muy fácil de aprender. Usted puede retornar el video y verlo. La primera, klipot. La segunda, hitzonim. Y la tercera, sitra ahara. Son tres palabras que en conjunto nos enseñan a nosotros cuál es y cómo está formada y cómo es esa fuerza del mal, o esa fuerza de la no santidad. En primer lugar, nos dice el libro del Tania que klipot, hitzonim y sitra ahara son los nombres para el mal y la impureza. Sitra ahara significa el otro lado. Son términos cabalísticos. Pero ojalá que de aquí en unos cuantos minutos nos convertamos en cabalistas. Por lo menos vamos a saber 3 términos de Kabbalah. Y usted puede salir a la calle y decir, bueno, por lo menos yo conozco 3 términos de Kabbalah. El primero es klipot, y usted va a explicar a la gente que son como las cáscaras de la naranja, y la klipa nogá, que es la cáscara intermedia, y usted va a hablar, y la gente va a decir, wow, ¿de dónde está aprendiendo esta persona? Eso. Pero el otro es hitzonim. Hitzon en hebreo es extraño, es decir, del otro lado. Y hitzonim es el plural, el otro lado. Y el último es el sitra ahara. ¿Qué significa el otro lado? El otro lado, el hitzonim, los otros lados, el hitzon, significa aquello que está al otro lado de la kedusha. Todo aquello que no es kedusha, santidad, es impureza. Y el hitzonim son esos otros lados que son contrarios o que están al otro lado de la kedusha. En otras palabras, son fuerzas exteriores que en lenguaje, vamos a decirlo, el más sencillo que existe, los cabalistas, como lo podemos decirlo de la manera más sencilla para volvernos cabalistas en los próximos minutos, es hitzonim es basura. Hitzonim es desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? Imaginemos, por ejemplo, y voy a explicar porque esto es un tema fascinante, pero que usted va a salir a la calle diciendo, yo conozco qué son los hitzonim, son los desperdicios, es el otro lado, el lado del mal, el lado de la impureza. Wow, pero ¿qué es? Imaginémonos hacer un plato exquisito con carne que nos costó 60, 70, 80 dólares. Con carne, usted lo sirve con vino, usted lo sirve con pan, tengo hambre, Baruch Hashem, y de repente pues la gente comió, ¿no? Usted comió, todo el mundo comió. ¿Qué hace usted con lo que queda en el plato? ¿Cómo se llama lo que queda en el plato después de esa decoración exquisita que usted vio en la mesa? ¿Qué es lo que queda? Las sobras, los desperdicios. Los desperdicios. Y es que los desperdicios usted se los comería. Yo creo que no. Porque están cortados, tocados y en un momento fueron comida bien preparada, pero se volvieron al final que quedó desperdicios. Y esos son. ¿Sabe cuando Dios creó el mundo, el universo? Aquella perfecta creación de Dios, hubieron desperdicios. Desperdicios de la misma obra de Dios, donde había kedusha, pero ahora ellos son los desperdicios. Es la último, como se dice, el último que queda de una comida, que queda de precisamente la santidad. Esos son los desperdicios. Y como son desperdicios, lo que transmiten, imagínese usted comerse un plato después de la cena de desperdicios, como no quiero ni pensarlo, ¿cómo se sentiría su pobre estómago? Mal, porque usted lo que está comiendo son desperdicios que cayó de la boca de la gente. Que Dios nos libre, Hasbe Shalom, lo alenu. No estamos locos para hacer eso. Sin embargo,
así como esos desperdicios podrían enfermarnos gravemente, esas fuerzas de impureza también enferman a las personas que las consumen, porque son desperdicios espirituales. No es energía pura, no es kedushá, es mal, porque está arruinado, está pasado, está podrido, es inmundicia, es impureza. Y cuando las personas, que Dios nos libre, hacemos cosas que van contra la Torah de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Comiendo esos desperdicios, nutriéndonos de esos desperdicios. Y luego nosotros venimos y decimos, Dios mío, ¿por qué no tengo fe? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué me pasa? ¿Qué es lo que estás comiendo? Y te estás llenando de desperdicios. De hitzonim, desperdicios. Y el último es la sitra achara. Esa es una clase de impureza espiritual que, voy a decir algo, abróchense los cinturones, necesariamente es la inclinación al mal con la cual todos nosotros nacemos. La tenemos adentro de nosotros. Y esa sitra achara nos va siempre a combatir para arrastrarnos es la palabra literal, a hacer el mal. En otras palabras, a que pensemos, digamos, hagamos con nuestras fuerzas lo que la Torah Kedushá prohíbe. Y si la sitra achara, el mal, nos lleva, nos arrastra, por ejemplo, a tener la simple idea de que aparte de Dios hay otro que también hace milagros, hay otros que también escuchan oración. ¿Qué es lo que va a hacer la sitra achara? Cuando nosotros accedemos a ese pensamiento, y Hazbe Shalom, que Dios no jamás nos permita caer en esa trampa de la idolatría con nadie. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Señoras y señores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo que la fuerza de la impureza domine nuestro cuerpo, domine nuestra mente y nos arrastre al mal. Por eso es que nuestro trabajo, ¿cuál es? Porque Dios lo que pudiera hacer en un instante es quitarnos la sitra achara, sacarla, y ya no tendríamos ninguna tentación. Él le podría, por ejemplo, Dios ordenar al Satán y decirle, Satán, deja a mi hijo tranquilo. De ahora en adelante, no lo toques. Pues porque Dios lo hace y lo permite. Porque Dios quiere usar nuestra vida. Y no la vida de un ángel, no la vida de un superhombre, que nadie es. Pero ¿cuál es lo que Dios quiere usar? ¿Cómo es que Dios te quiere usar? ¿Cuál es la misión de haber venido a esta tierra? Y tener cuerpo humano. Un cuerpo que enferma, un cuerpo que se debilita, un cuerpo que necesita terapias, necesita medicinas, necesita ir a ganarse la vida para pagar la renta, para pagar aquí. ¿Por qué? Lama, ¿por qué? La razón es porque Dios quiere usarte a ti para someter el mal. Dios quiere que utilices la Torah como instrumento para hacer que la santidad o que la energía de la Kedushá venga a tu vida. Y que haciendo lo que Dios quiere que hagamos, podamos someter las fuerzas de la impureza que comen de la santidad, porque ellas comen de la santidad. Cada vez que nosotros hacemos
un pecado, cuando nosotros hacemos lo que no es lo que le agrada a Dios según la Torah Kedushá, pues les estamos dando la energía de la Kedushá, que se alimenten las obras, que se alimenten las klipot, los hitzonim, el sitra, y mismo el satán, que coma. ¿Por qué? Porque estamos alimentándolos con nuestras acciones. Pero si nosotros hacemos nuestra cabeza, que nos entre en nuestra cabeza el ejemplo que puse, por ejemplo, de no tener otros dioses delante de Hashem, entonces no comen, no se alimentan y estamos sometiendo esas fuerzas de impureza, las estamos aplastando con esa acción y le estamos diciendo ahora no hay comida. No hay comida. Ahora yo estoy haciendo lo que la Torah Kedushá dice que tengo que hacer. Y ese mínimo de esfuerzo hace que la persona en una mínima medida aquí en la tierra llena de maldad se santifique. ¿Y qué es lo que dicen los sabios en la Gemara? Allá en Shomaim, en el cielo, es santificado en gran medida desde lo alto. ¿Por qué? Porque ¿a qué grado de kedushá, de santidad, puede llegar un ángel? Un ángel no puede crecer en santidad porque tiene un nivel ya establecido el momento en que fue creado. Eso es un malaj, eso es un ángel. Pero nosotros, como seres humanos, podemos crecer. Y quizás aquí en la tierra no se pueda ver. Quizás, pienso, a menos unas cuantas cositas que podemos cambiar. La gente dice, ya cambió, ya está diferente, se está siendo religioso o religiosa, ya no cree, por ejemplo, en fulano de tal y ahora le reza directamente a Dios, está cambiando. Y mucha gente, oiga bien lo que voy a decir, cuando nosotros comenzamos este camino en la Torah, yo me recuerdo mucha gente decía, yo pienso que usted se está haciendo judío porque usted menciona mucho la Torá. Y me decía, ¿qué es lo que la gente estaba notando inmediatamente? Que yo ya había cambiado, que había una energía diferente, que yo ya no creía esas patrañas de idolatría ni suciedad. Y la gente empieza a notar que tú, no que seamos perfectos, de Shalom, nadie es perfecto, pero has cambiado. La santidad está viniendo a tu vida. Entonces, escucha bien lo que te voy a decir. En primer lugar, estamos sometiendo. En segundo lugar, estamos transformando la energía que antes teníamos, una energía un poco negativa, un poco reacia, un poco lleno de dudas, o muchas veces hablando solo cosas negativas, etcétera, etcétera. Estamos transformando toda esa energía en santidad. En otras palabras, ¿se recuerdan ustedes de las clipas? Las clipas que son cáscaras, que lo que estamos haciendo es quitando las cáscaras para que la energía de santidad que estaba guardada en esa cáscara, en esa cápsula, con el obedecer, la obediencia a los misvot de la Torah Kedushá, le quitamos la cáscara y ¿qué es lo que sale libre? La santidad. ¿Y a quién regresa la santidad? Aquel que es llamado Kadosh, 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 3 veces santo. Esa partícula de santidad que estaba guardada por esas cáscaras de impureza, al hacer lo que la Torah dice que tenemos que hacer, esa energía se libera y vuelve al origen donde tiene que estar. Eso es un trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tzedakah, o en el judaísmo, cuando nosotros tenemos el privilegio, por eso que nuestros sabios
nuestros sabios de bendita memoria en Masejet Brajot, en la página 60 de Masejet Brajot. Ahí los sabios empiezan a establecer las oraciones. La oración por el pan, la oración por el agua, la oración por esto. Pero la idea es, ¿por qué orar por todo eso? Yo agarro un vaso de agua, tomo un vaso de agua y me lo tomo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero en el agua hay santidad atrapada por la impureza, por las clipas de la impureza. Y a través de la oración por ese vaso de agua, lo que yo estoy haciendo como agente de Dios en esta tierra, that was good, esa es una buena palabra, como misionero de Dios en esta tierra, mi trabajo, mi misión es liberar esas chispas de santidad que están en el agua, que están en un tomate, que están en lo material. Por eso, por ejemplo, usted va a ver cuando nosotros hacemos un lavamiento de manos o cuando tomamos un vaso de agua, hacemos una oración, hacemos una brajá, hacemos una bendición, porque, repito, los sabios instalaron esas bendiciones. La idea es únicamente para liberar las chispas de santidad que le pertenecen a Dios, al Creador, bendito es su nombre, y que vuelvan a su origen. Entonces, sometemos, transformamos y en tercer lugar, cuando hacemos lo que la Torá, el criterio de la Torá dice que hay que hacer, elevamos la gloria de Dios en lo alto. Elevamos el nombre de nuestro Creador, de Akadosh Baruj Hu, del Dios único y verdadero, lo elevamos a lo alto. Todos en nuestro nivel, porque no todos tenemos el mismo nivel. Ahora, no se necesita ser un profundo cabalista, no se necesita ser aquí, no, nosotros desde este momento estudiamos la Torah. ¿Y qué es lo primero que aparece en las primeras palabras del rollo de la Torah o de un Chumash o de una Biblia? Es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim, creó Dios. Et hashamayim ve'et haaretz, y creó los cielos y la tierra. Yo me pongo a pensar y digo, Dios, Elohim. Y en ese momento, escuche bien, que estamos pensando en ese texto de la Torah, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está, y tú te pones a pensar, ¿cómo es que estaba desordenada? ¿Cómo es que estaba vacía? ¿Cómo es que Dios creó? Dio por su palabra y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y tú estás leyendo aparentemente, pero mentalmente y con tu voz que estás leyendo para ti mismo, por supuesto, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Le estás abriendo la puerta a la Kedushá y mientras estás en ese momento, ¿qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Kedusha, santidad, porque te ocupaste en algo que Dios quiere que nos ocupemos. ¿Cuál es? Entenderme. Así dice el profeta, así dice Dios a través del profeta. Gloríese en esto el que ha de gloriarse. ¿En qué? En que es fuerte, en que es rico, en que es guapo, en que no. En conocerme, dice Hashem, en conocerme. Y al ocuparnos en conocerlo, no que vamos a llegar a entender todos los misterios profundos de todas las 800,000 y más palabras de la Torá y todo, ojalá que lleguemos a entender todos los nombres de Dios, todas las combinaciones de Dios y cómo funciona aquí, cómo funciona allá. No es necesario. Abre la llave y si solamente tú puedes decir o aprender 2 o 3 letras en hebreo, estás abriendo la llave. Voy a poner un ejemplo con el cual vamos a finalizar. Hace muchos años, más de 200 años, en el tiempo del Baal Shem Tov,
de bendita memoria. Cuentan que en un día de Yom Kippur, el día más sagrado, más solemne del calendario judío, había muchos problemas en la comunidad, comunidades europeas, Rusia y todos esos lugares de Europa. Y el Baal Shem Tov, Baruch Hashem, fue a la sinagoga y no se sentía bien el Baal Shem Tov. Sabía que algo no estaba bien. Imaginémonos nosotros a un cabalista de la talla, un rabino, un rebe, de la talla del Baal Shem Tov, que no se sentía cómodo con las oraciones que estaba haciendo. Pasó Yom Kippur y llamó a uno de sus alumnos y le dijo, quiero que me lleves a tal lugar. Ok, agarraron el carruaje, en aquel tiempo carretas con caballos. ¿Y qué es lo que el Baal Shem Tov lo había puesto quizás no una situación tan cómoda? Cuentan que llega a un lugar donde es un lugar lleno de granjas, de gallinas, de animales, y una pequeña casa, una casa normal de un campesino, y toca la puerta y entra y salen las personas, los hijos, y dicen, oh, el Rebe está con nosotros. Y todo el mundo, Rebe, ¿en qué podemos servirle? Y dijo, hoy quiero buscar a tu papá, quiero hablar con él. Y mi papá está donde están las vacas y los caballos y todo eso, en los corrales. Es que podemos servirle. Dijo, no, quiero hablar con él. He venido a hablar con él. Porque él, tu padre, quiero conocerlo. Porque es uno de los hombres más grandes en términos de ser oído y conocido en el cielo como un gran tzadik, como un gran hombre. Y todas las oraciones de Yom Kippur de esta área fueron atendidas gracias a ese sabio. Y la gente dice, pero él no es sabio, no sabe leer. No sabe leer. Es un campesino, es un hombre de granja. El Baal Shem Tov dice, no. Y yo quiero estar delante de él. Cuando van, encuentran un hombre rústico, de hecho sin saber aprendido a leer. Cuando ve al Rebe, le dice, Rebe, qué honor estar. El Rebe le dice, no, el honor es mío, porque gracias a tus oraciones, las oraciones de Yom Kippur han sido resueltas en el cielo. Y mi pregunta es, ¿dónde está tu libro de oraciones? ¿Dónde están tu libro de oraciones? Y le dijo, Rebe, yo no tengo libro de oraciones. Escuche esto. ¿Cómo? ¿No tienes libro de oraciones? Le dijo, no. Yo no tengo porque no sé leer, no sé escribir. Yo soy un hombre de establos, un hombre de agricultura, yo no sé eso. Y le dijo, ¿cómo es que estabas orando en Yom Kippur y tus oraciones sacudieron el cielo? ¿Cómo? Y le dijo, le voy a contar la verdad. Como yo no sé leer, yo en Yom Kippur me siento, y si no puedo ir a la sinagoga, porque ahí sí hay oraciones, pues como no pude ir, me senté en mi casa en Yom Kippur y se me vino una idea de orar con las únicas 4 letras que yo conozco en hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y todo el servicio de Yom Kippur me puse a decir
Kadosh Baruch Hu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y todo el día, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y el Baal Shem Tov le dijo, Dios utilizó esas 4 letras y mandó a sus ángeles para que unieran esas letras en el cielo y hicieran cadenas profundas de los nombres de Dios que llegaron hasta el trono de Akadosh Baruj Hu. Y vine a conocerte porque quería el libro donde están todas esas combinaciones secretas. Ahora entiendo que el libro no existe aquí en la tierra y que Dios utilizó esas 4 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, para construir las oraciones con trenzas de los nombres de Dios para salvarnos, para liberarnos y para sanarnos. Ese es el poder de aquel que en lo mínimo se esfuerza por atender y por hacer lo que la Torah Kedushá quiere que hagamos. Y si tú lo haces, vas a recibir bendiciones del cielo, porque vas a estar practicando el bien absoluto. Quiera Dios que pronto todos podamos estar juntos en Yerushalayim con el tercer templo ya reconstruido y con Moshiach Tzidkenu. Amén ve amén. Shalom ubraja a todos.